Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un placer poder saludarlos nuevamente y también una alegría que hoy podamos estar compartiendo con la Iglesia de Asunción. Para nosotros es un placer realmente poder compartir con ustedes y también poder saber que estamos más conectados, ¿no? Que podemos conectar las iglesias, que podemos seguir avanzando también el reino de Dios y al mismo tiempo nuestras relaciones que son tan importantes. Entonces, quiero pedirle por favor antes de comenzar que me acompañen en una oración y luego vamos a ir a nuestro sermón de esta mañana. Padre, buenos días, queremos saludarte, queremos darte gracias, Señor, por un día más de vida y también te pedimos que me acompañes en el sermón de esta mañana. Por favor, utiliza las Escrituras y utilízame a mí para poder transmitir tu mensaje, Señor, a todos los hermanos que están mirando y amigos que están mirando también la transmisión de esta mañana. Muchísimas gracias, te amo mucho, pongo en tus manos todo esto, Padre, y confío en que tú también vas a enseñar a cada uno de nosotros con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a lo largo de varias semanas hemos estado hablando acerca de muchas promesas de Dios que están en el libro de Isaías. Y la verdad es que para todos nosotros el libro de Isaías ha sido un bálsamo de buenas noticias y de muchas promesas que nos han ido ayudando constantemente a renovar nuestra confianza en el Señor. Hoy día quiero compartir acerca de un tema que creo que es muy importante para nosotros y tiene que ver con la importancia de no quitar nuestra mirada de Dios, no quitar nuestra mirada de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, déjenme partir compartiendo un pasaje que está en el libro de Isaías, en el capítulo 29. Así que por favor acompáñenme ahí al capítulo 29 de Isaías. Voy a leer el versículo 13 del capítulo 29 de Isaías y luego vamos a ir comentando algunas cosas acerca de por qué es tan importante no quitar la mirada de Dios. Bueno, dice así la Escritura. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Fíjese que el pueblo de Israel tuvo un problema muy serio en su relación con Dios. Y su problema principalmente radicaba en que ellos habían dejado de mirar al Señor. Obviamente tenían muchas circunstancias atenuantes, había muchas cosas pasando en sus vidas. Hemos visto algunas escrituras de Isaías donde se nos comenta cómo el pueblo había perdido la fe, la visión, cómo habían empezado a cuestionar incluso si Dios estaba o no estaba con ellos. Y Dios dice en este pasaje que el pueblo ahora, en este momento, había empezado a alabar simplemente con la boca, es decir, de labios hacia afuera al Señor. Ellos creían que estaban bien con Dios. La verdad es que es muy fácil, o era muy fácil para el pueblo creer que estaban bien con Dios por las cosas que ellos hacían. E incluso podrían pensar que eran víctimas de las situaciones que vivían y que Dios era el culpable de todas las cosas que estaban pasando en sus vidas. Entendemos esto porque de cierta manera sabemos que Dios está al control de todo lo que ocurre en nuestra vida, pero el pueblo de Israel había quitado su mirada de Dios. ¿Y dónde se notaba que ellos habían quitado su mirada de Dios? En que su alabanza no nacía de un corazón que estuviera enfocado en Él. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es ahí donde nosotros necesitamos poner mucha atención ahora que somos cristianos. Porque todos nosotros corremos el peligro también, o corremos el riesgo también, de dejar que nuestro corazón se aleje de Dios. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Se preguntará usted. Bueno, hoy en día vivimos bombardeados de muchísimas noticias e informaciones negativas. Ya lo hemos hablado en algunas otras semanas y probablemente usted lo ha escuchado también de diferentes otras personas. Pero cada día que pasa, vemos cómo las noticias nos afectan de una manera profunda. A mí, personalmente, compartía con algunos hermanos durante la semana que ha pasado acerca de cómo algunas noticias me han afectado tan profundamente. El tema del racismo, por ejemplo, no solo en Estados Unidos, sino que en diferentes lugares del mundo. El tema de los homicidios, los infanticidios, el ver cómo algunas personas matan a sus hijos o cómo los tiran a la basura, o como a diario vemos cómo el mundo cada vez se va alejando un poco más de Dios. Abunda la corrupción en este mundo.
Abundan las personas que hablan de Dios, se llenan la boca hablando de Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Incluso en el ambiente político se utiliza muchas veces el mensaje de Dios para dar confianza a la gente o para atraer a la gente. Pero el corazón no está cerca del Señor, y ese es el problema que muchas veces y muchos cristianos también podemos estar enfrentando en nuestra vida. Podemos permanecer todo el tiempo participando de las reuniones cristianas. Podemos hacer parte de un grupo religioso, podemos asistir a la iglesia, pero podemos también haber perdido el corazón. Algunos de nosotros sin creerlo, sin quererlo incluso, poco a poco nos vamos alejando de Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Pero es simple. Nos alejamos de Dios porque las preocupaciones de esta vida terminan apartándonos de nuestra relación con el Señor. La falta de paz, por ejemplo. Hay una tremenda falta de paz en este mundo. Vivimos alrededor de tantas cosas negativas y hay tantas cosas difíciles ocurriendo en nuestra vida y en la vida de otras personas que son cristianas incluso, que la paz empieza a perderse un poco entre todo lo que hacemos y entre todo lo que vivimos. Durante esta semana, por ejemplo, hemos recibido mucha noticia acerca de familiares de hermanos nuestros en la fe que están enfrentando el coronavirus. Hemos sabido de familiares que han muerto. Personalmente me he visto muy afectado por la muerte de algunos familiares de hermanos cercanos a mí. Y ha sido difícil escuchar sus voces, escuchar cómo ellos sufren, escuchar su lamento, escuchar su queja, porque la verdad es que usted sabe, cuando estamos en la vida cristiana, las personas necesitamos hablar con otros y depositar nuestras emociones en otras personas. Y esas emociones muchas veces terminan desgastando también nuestra fe, terminan agotándonos. Entonces fácilmente y sin darnos cuenta podemos estar alejándonos de Dios, apartando nuestra mirada de Él. En Hebreos capítulo 12, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, por medio de lo que él escribe, a toda la audiencia en ese momento, pero también a nosotros, que no debemos quitar la mirada de Jesús. Dice, fijen su mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Bueno, la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos con nuestra mirada puesta en el Señor? ¿Realmente estamos mirando al Señor en medio de todas las cosas que ocurren? ¿O las cosas que ocurren están cubriendo nuestros ojos para que no podamos mirar al Señor? La calidad de nuestras relaciones, por ejemplo, entre hermanos cristianos, es algo que muestra si estamos o no estamos enfocados en Dios. ¿Por qué, se preguntará usted? Bueno, porque precisamente Cristo vino a construir relaciones profundas aquí en la tierra. Construyó una relación con nosotros. De hecho, los cristianos no vivimos necesariamente por religión, sino que vivimos por relación. Es una relación la que tenemos con Dios. Y si esa relación con Dios se destruye, pues inmediatamente dejamos de mirarlo a Él. Lo mismo ocurre cuando dejamos de pasar tiempos profundos con nuestros hermanos en la fe o cuando dejamos de confiar en nuestros hermanos en la fe. Nuestra relación con Dios también se ha deteriorado. ¿Cómo puede ser eso?, se preguntará usted. Bueno, si usted lee las cartas del apóstol Juan, por ejemplo, se dará cuenta que dice que no podemos decir que amamos a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos. ¿Cómo manifestamos el odio a nuestros hermanos? No necesariamente hablando mal de ellos, no necesariamente golpeándolos o tratándolos de una manera inadecuada, sino que también manifestamos nuestro desapego con los hermanos cuando no confiamos en ellos, cuando no somos capaces de hablar abiertamente con nuestros hermanos o expresar las cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se acerca a Dios, pues definitivamente la Biblia es un libro de relaciones. Está hablando acerca de la relación que Dios quiere tener con nosotros, de la relación que Dios quiere que tengamos entre nosotros. El mandamiento más importante que Jesús nos da en el Evangelio de Juan es: ámense unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Así deben amarse los unos a los otros para que todos se den cuenta que son discípulos míos. Jesús también dice en las Escrituras que ya no llamaba siervos a sus discípulos, sino que los llamaba amigos. Él vino a construir relación profunda con cada ser humano aquí en la tierra. Es más, la Escritura nos dice que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por todos nosotros.
El amor de Dios es tan grande por todos nosotros que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de estar un día juntos con Él en el cielo. Pero cuando apartamos nuestra mirada de Dios, esta esperanza que tenemos pues empieza a diluir. Ya no es la misma, ya nuestra esperanza no está puesta en lo que va a venir, sino que está puesta en lo que va a ocurrir el día de mañana. Por ejemplo, las noticias hoy día mismo o ayer mismo decían que en nuestro país, aquí en Bolivia, ya nos acercábamos a los 1000 infectados en un solo día. Y obviamente empezamos a pensar inmediatamente en lo que va a ocurrir. Si son 1000 infectados en un día, esperamos que al otro vaya creciendo. Y esperamos y empezamos a tener la esperanza de que pronto la pandemia disminuya, que el virus empiece a disminuir, que ya no haya tanto contagio, que con el tiempo los recuperados sean mayores que los infectados. Y empezamos a poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, pero no en las cosas de Dios. Y Dios sigue diciéndonos en las Escrituras que cuando nuestro corazón se aleja de Él, empezamos a alabarlo con la boca y a honrarlo con los labios, y nuestro corazón poco a poco se aparta del Señor. Recuerdo cuando en el libro de Éxodo se nos cuenta que Moisés subió a la montaña para ir en búsqueda de la palabra de Dios, cuando Dios le iba a dar los 10 mandamientos, recuerda seguramente usted. Moisés subió y en un momento entre toda ese tiempo en que él estuvo en el monte, pues el pueblo empezó a ponerse ansioso porque veían que Moisés no bajaba y pensaron que Moisés había muerto y necesitaban tener a alguien a quien adorar y empezaron a molestar a Aarón para que pudieran construir un becerro de oro. Y es lo que hicieron, pusieron su confianza en una estatua de oro. ¿Pero qué mostraron con eso? Que su corazón no estaba pegado a Dios. Por eso es que Moisés bajó y se enojó tanto y rompió las tablas también de la ley y ocurrió un evento tremendo ahí. Pues esas cosas ocurren constantemente. Lo que pasa a nuestro alrededor, la inseguridad, la incertidumbre de esta vida es la que genera en nosotros dos cosas. O nos lleva a confiar de una manera profunda e íntima en Dios, o nos lleva a desconfiar de Él. Y cuando desconfiamos de Él, la Escritura dice que nuestro corazón se aleja. Fíjese cómo termina este versículo en Isaías. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Lo que más detesta el Señor de nuestra relación con Él es la tradición. De hecho, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, Jesús hace referencia a estas escrituras en Isaías al hablar acerca del pueblo que ha perdido su corazón y de cómo los religiosos, los sacerdotes, los maestros de la ley que debían guiar al pueblo hacia Dios, habían empezado a basar toda su fe en las tradiciones de los ancianos y no verdaderamente en el corazón que había detrás de la ley. Y el corazón que había detrás de la ley que Dios instauró para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era precisamente establecer parámetros para relacionarnos de manera adecuada. Dios quería que fuéramos un pueblo que se relacionara con Él de una manera adecuada. Vemos esa relación cuando Jesús enseña el Padre Nuestro a los discípulos también en el Evangelio de Mateo. Jesús les dice, ustedes deben orar así. Y comienza hablando acerca de una relación. No comienza hablando acerca de un Dios todopoderoso que está lejos de nosotros. No. Jesús les enseña a los discípulos a relacionarse con Dios como con su Padre. Para que tengan una relación profunda e íntima y familiar con el Creador de todo lo que existe. También en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos dice que Dios y Él van a venir a habitar, a vivir en medio de su pueblo. Van a estar con los que le son obedientes, van a vivir con los que son obedientes a Él. Pero muchas veces olvidamos esta relación producto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aún con todo esto, Jesús nos sigue insistiendo. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, no se preocupen por nada. No se preocupen por lo que han de comer, o por lo que han de beber o de vestir, porque Dios ya conoce todas sus necesidades. Pero aún así insistimos, mis queridos hermanos, en continuar preocupándonos por todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, por todo lo que creemos que nos falta, cuando en realidad no nos falta nada. Porque Dios ya nos ha entregado todo lo que necesitamos para vivir como Él le agrada.
Pero profundicemos un poco más en este asunto de quitar la mirada de Dios. Cuando quitamos la mirada de Dios nos volvemos religiosos. Empezamos a vivir no una relación, sino empezamos a vivir en base a una religión. Y la religión tiene normas, reglas, tiene estatutos, tiene cosas bien definidas acerca de cómo debemos hacer las cosas, de cómo debemos desarrollarnos, de cómo debemos mostrarnos ante los demás. Y con el tiempo empezamos a volvernos personas hipócritas y apáticas ante todas las situaciones difíciles que otros viven. En una ocasión Jesús le dijo a los religiosos, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Vayan y aprendan lo que significa misericordia. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, estamos realmente aprendiendo lo que significa tener misericordia? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo, estamos llorando también por todo el dolor que nuestros hermanos están viviendo en diferentes partes del mundo? Porque eso es tener una relación. Cuando nos volvemos religiosos somos como el fariseo que estaba frente al cobrador de impuestos y dice la Escritura que oraba para sí mismo y le decía al Señor, Señor, gracias porque yo no soy como esas prostitutas, que yo no soy como esos cobradores de impuestos, sino que doy mi diezmo. Y usted recordará ese pasaje, como el joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice que cumpla con los mandamientos. Y el joven rico ya los había cumplido desde niño, era un hombre religioso. Pero cuando Jesús le llamó a dejar todo lo que tenía para seguirle a Él, entonces se notó en quién tenía puesta la mirada. Esta mañana yo leía un pasaje de Isaías, aparte del que compartí hoy día. Y me llama mucho la atención el corazón de Isaías, porque cuando usted lee, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, si vamos por favor a Isaías capítulo 6, Isaías era un hombre que había visto a Dios. La Escritura en Isaías 6 nos muestra que este hombre vio a Dios, que pudo experimentar la presencia del Señor en su vida. Y de ahí en adelante jamás se apartó de Dios, siempre siguió viviendo con el Señor en el centro de su vida. Pero fíjese lo que dice aquí, en Isaías capítulo 6, versículo 1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Fíjese cómo Isaías describe la imagen de Dios. Isaías dice que vio al Señor excelso y sublime. Era una imagen celestial, era lo máximo que él estaba viendo. Sentado en un trono, porque Dios está gobernando, es el rey. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Isaías estaba viendo una imagen maravillosa. Y se decían el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces, dice la Escritura, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Recuerda el día en que usted se bautizó. Recuerda el día en que Dios habló profundamente a su corazón. Ese día en que Dios tocó las fibras más íntimas de su vida. Cuando su cuerpo entero se estremeció. Cuando su mente completa se puso de cabeza. Cuando todo lo que usted conocía de Dios se transformó en algo completamente vacío. Porque empezó a conocer realmente al Señor. Recuerda ese día en que Dios le llamó y usted dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí. Yo soy uno de los que quiere ir al mundo entero a proclamar tu mensaje. Yo recuerdo ese día. Recuerdo el día en que Dios me llamó.
Fue mucho antes de convertirme. Mucho antes de ser yo un cristiano, el Señor ya me había llamado. Las Escrituras los dicen. Jeremías lo habla. Pablo también lo menciona. Desde el vientre de tu madre ya te había escogido. Antes de que nacieras te había elegido para ser profeta para las naciones. ¿Sabe? Probablemente no seamos como Isaías, probablemente no seamos como Jeremías, ni como Elías, como Eliseo o como alguno de estos grandes profetas que hay aquí en la Escritura. Pero un día usted y yo fuimos tocados profundamente por la palabra del Señor. Y ese día Dios nos llamó y nos dijo, ¿a quién enviaré? Y nosotros respondimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay unas canciones que hablan acerca de esto. Heme aquí, Señor, yo iré. ¿Cuántos de nosotros en algún momento soñamos con ser misioneros o predicadores? O soñamos con plantar iglesias o con traer nuestras familias también a la presencia de Dios, porque estábamos con nuestro corazón completamente enfocados en Él. Pero ¿qué hay de hoy día? ¿Qué hay de hoy? Porque no podemos vivir de acuerdo a lo que ocurría en el pasado. Lo que ha pasado ya terminó, no podemos hacer nada con lo que ocurrió ayer. Tal vez ayer estábamos tremendamente motivados por el Señor. Quizás ayer éramos como Isaías, que estábamos mirando el esplendor de Dios en nuestra vida, experimentando la presencia del Señor, esa presencia maravillosa que viene a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos hace temblar incluso a muchos de nosotros. Pero ¿qué hay de hoy? ¿Qué hay de hoy? ¿Somos como Isaías en ese momento? ¿O hemos perdido el corazón? Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Qué haremos con la gente que está perdida? ¿Qué haremos con los hermanos que están perdiendo su fe? ¿Qué voy a hacer con todos los hermanos que están empezando a irse de la iglesia? ¿Qué voy a hacer con la gente que está sufriendo? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de responder, heme aquí, Señor? Yo estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Algunos de nosotros, tristemente, mis queridos hermanos, podemos estar perdiendo el corazón para Dios. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca. Y algunos de nosotros, mis queridos hermanos, participamos de las reuniones de domingo, de entre semana, de nuestros grupos pequeños. E incluso hablamos acaloradamente acerca de Dios. Pero nuestro corazón no está con Él. Nuestro corazón se ha perdido, producto de todas las preocupaciones que enfrentamos a diario. El apóstol Pablo indica también, o enseña, en Filipenses 4, versículos 6 al 7. No se afligen o no se inquieten por nada, dice. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tenemos realmente esa paz, mis queridos hermanos? Cuando nos arrodillamos en las mañanas, en la tarde o en la noche, ¿logramos tener esa paz de Dios en nuestros corazones? ¿O no la logramos tener? Porque si no logramos tener esa paz es porque nuestra relación con Dios no está en el punto adecuado. Hemos dejado de mirarlo a Él. Hemos dejado de mirar al Señor. Por eso es que no alcanzamos paz. Es por eso que las preocupaciones nos inundan. Es por eso que nos estresamos tanto. Es por eso que vivimos angustiados. Y dice la Escritura, no se inquieten por nada. No se inquieten. La palabra inquietarse habla de un río que está turbulento. Cuando usted lanza, por ejemplo, una roca al agua de un lago que está tranquilo, usted ve que va la roca y cae en el medio y empieza a formarse una onda, una ola alrededor de esa roca que ha caído. Cuando hay quietud, esa agua está en paz. Pero cuando hay inquietud, el golpe de la piedra en el agua genera una onda. Y esa onda es la preocupación que nosotros tenemos a cada instante de nuestra vida, porque no estamos presentando ante Dios nuestras peticiones, nuestras quejas, nuestros temores, nuestras angustias. Más bien estamos tratando de resolver las cosas por nosotros solos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos en paz. Hace una semana atrás hablábamos también acerca de la importancia de comprender que Dios siempre está disponible para nosotros. Y si Él está disponible para nosotros, entonces podemos ir a Él con todo lo que nos ocurre.
incluso antes de que nuestros corazones se aparten del Señor. No se inquieten por nada, dice la Escritura. La paz que viene del Señor es una paz muy diferente a la que da este mundo. La paz que viene del Señor no tiene que ver con que todo a nuestro alrededor esté tranquilo. Al contrario, alrededor nuestro puede estar hecho un desastre. Podemos tener un desastre alrededor de nosotros. Pero cuando nuestra paz viene de Dios, entonces podemos estar tranquilos aún en medio de cualquier circunstancia. Recuerde, por ejemplo, cuando los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea y se desató una tormenta, y dice las Escrituras que Jesús estaba durmiendo en la orilla del bote. Y los discípulos trataban desesperados de sacar el agua del barco porque se estaban hundiendo y se iban a ahogar y tenían miedo. Y empezaron a llamar al Señor y le reclamaron de una manera fuerte. Señor, le dijeron, ¿acaso no te preocupa que nos vayamos a morir? Estaban atemorizados porque no veían a Dios, habían dejado de mirar al Señor. Y Pedro, cuando se bajó de la barca, una escritura que hemos mencionado en otras ocasiones también, obviamente todos estábamos asombrados y todos estaban asombrados al ver que Pedro estaba caminando por el agua. Pedro fue uno de los que caminó por el agua, no hay nadie más que pueda decir algo así. Pero lo que ocurrió en ese momento es que Pedro estaba mirando al Señor y de repente las preocupaciones le hicieron caer en un hoyo profundo. No se inquieten por nada, dice la Escritura. También Jesús dice, pongan toda su atención en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Sabe? Vivimos tan preocupados en este mundo. Vivimos tan tensos por diferentes situaciones que nos afectan, que fácilmente quitamos la mirada del Señor. ¿Y qué ocurre cuando quitamos la mirada del Señor? Lea conmigo, por favor, la escritura que está aquí en Hebreos capítulo 12. Porque es muy importante lo que dice aquí Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de lo que ocurre cuando miramos al Señor, pero también nos habla acerca de lo que ocurre cuando dejamos de mirar al Señor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Sabe? Jesús inicia en nosotros la fe. Las Escrituras en Romanos, por ejemplo, capítulo 10 nos dicen que la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Es decir, cuando escuchamos a Cristo hablar, nuestra fe empieza a nacer. Cuando empezamos a mirar al Señor, cuando caminamos con Él, nuestra fe empieza a nacer, se inicia la fe. Y se perfecciona también a medida que vamos caminando con Cristo. Pero ¿qué ocurre? Dice que Jesús inicia y perfecciona nuestra fe. Pero cuando dejamos de mirar al Señor, la fe que se ha iniciado deja de perfeccionarse. Es decir, dejamos de crecer en nuestra fe. Y es lo que estaba pasando también con los discípulos, aquí mismo en el libro de los Hebreos. De hecho, la carta a los Hebreos es una carta de mucho ánimo, de mucha inspiración, de un llamado de atención también a los discípulos para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran empezar a avanzar. Cuando dejamos de mirar a Dios, la amargura empieza a entrar en nuestro corazón, el pecado empieza a abundar. Fíjese lo que dice también aquí, en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, dice la Escritura, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Los israelitas habían visto a Dios trabajar y ayudarlos a caminar por el desierto durante 40 años. Las Escrituras dicen que su calzado no se gastó. Ellos tuvieron todo lo que necesitaron. Ellos tuvieron comida, ellos tuvieron bebida, ellos tuvieron ropa, ellos tuvieron la guía de Dios. Pero lo olvidaron, apartaron su mirada del Señor. Y producto de eso, dice el versículo 10 del capítulo 3 de Hebreos, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón. Su corazón, recuerda lo que hablábamos en Isaías, su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón se descarría, se va por otros caminos, empieza a buscar a otros lugares donde poner la fe. Y eso le molesta al Señor. Siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos.
Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y ahí es donde Dios castigó al pueblo también y lo trató de esta manera por su falta de obediencia. Y más que su falta de obediencia, su falta de confianza. Y la Escritura sigue diciendo, cuídense hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. La confianza que tuvimos al principio. En otra ocasión también, en el capítulo 2 de Hebreos, el autor dice lo siguiente: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hermanos, cuando nuestro corazón se aleja de Dios, perdemos el rumbo. Dejamos de mirar al Señor, dejamos de vivir en base a lo que Él nos enseña. Y empezamos a vivir en base a las circunstancias. Y ya hemos hablado acerca de lo terrible que es vivir en base a las circunstancias. Cuando vivimos en base a las circunstancias, en base a lo que ocurre alrededor de nosotros, esas circunstancias terminan alejándonos de Dios. En el capítulo 12 de Hebreos también se nos dice que una vez que fijamos la mirada en el Señor, no debemos quitarla. No debemos quitarla porque debemos considerar a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. ¿Sabe? Cuando dejamos de mirar a Dios, nos cansamos de perseverar en nuestra fe. Claro, porque dejamos de mirar al Señor, al siervo sufriente, a ese hombre valiente, todopoderoso, capaz de enfrentar el dolor más extremo en su vida para darnos la oportunidad a nosotros mismos de tener la salvación. Y empezamos a mirar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, empezamos a escuchar la cantidad de noticias de gente que se muere día a día, la cantidad de noticias acerca de hermanos que están hoy día mismo enfrentando el problema del coronavirus. Empezamos a pensar que la vacuna se va a desarrollar en un año más. ¿Qué va a pasar con nosotros si no hay vacuna? Y perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza que Jesús tiene. Fíjese en el versículo 2 de Hebreos. Dice que debemos poner la mirada en el Señor, porque inicia y perfecciona nuestra fe, pero también dice que Él tenía un gozo profundo por lo que le esperaba. Jesús jamás perdió la esperanza en lo que le esperaba. Jesús no tenía puesta su esperanza en lo que iba a ocurrir aquí. Él sabía lo que iba a ocurrir aquí. Y usted y yo sabemos lo que va a ocurrir con nosotros también. Usted y yo sabemos que nuestra vida tiene un principio y tiene un final en esta tierra. Obviamente no sabemos cómo Jesús, cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, pero sabemos que va a terminar. Usted y yo nos vamos a morir, ya sea hoy día, mañana, pasado. Usted y yo en algún momento de esta vida. Entonces es importante considerar en quién hemos puesto nuestra fe, en quién estamos confiando. Es por eso que el capítulo 12 de Hebreos habla tanto acerca de que debemos mirar al Señor. Debemos poner y no quitar nuestra mirada de Él. Jesucristo tenía puesta su mirada en Dios y en lo que venía más adelante, en lo que le estaba esperando. Dice la Escritura que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús no estaba mirando necesariamente lo que ocurría a su alrededor. Obviamente le afectaba. Cuando lo vemos en el jardín de Getsemaní, Él estaba en un tiempo muy difícil porque sabía todo lo que físicamente iba a vivir. Sabía lo que espiritualmente iba a significar todo eso. Iba a tener que cargar con el pecado del mundo en esa cruz. Pero el gozo, la esperanza que le motivaba a hacer todo eso, venía producto de lo que Él iba a tener una vez que todo este martirio se acabara. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de ver en la televisión la biografía de un escritor cristiano, Bonhoeffer es su apellido, y una de las cosas que más me impactó de la biografía, por lo menos lo que aparece ahí en la película sobre él, es que al finalizar su vida, el hombre ya
castigado por los nazis en ese momento, es despojado de su ropa. Le quitan su ropa entera y queda desnudo. Y frente a él está una cuerda donde iba a ser ahorcado. Y uno de los agentes de la SS en ese momento se le acerca y le dice que lo ve temblando. Entonces le hace referencia a que tiene miedo y Bonhoeffer le dice, no, solamente tengo frío. ¿Sabe? Bonhoeffer en ese momento tenía la mirada puesta no en la soga que estaba al frente. Las circunstancias le habían hecho sentir frío, pero no tenía miedo de ir donde él tenía que ir porque sabía que ese era el último momento de su vida en esta tierra, pero la esperanza que él esperaba, la realidad de lo que venía, le hizo caminar con paso firme hasta la cuerda y entregar su vida, porque sabía que el Señor lo estaba esperando del otro lado. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos confiando en que el Señor nos está esperando del otro lado? Y no pensemos, por favor, en la pandemia, ni en el virus, ni en ninguna otra cosa, sino que más bien pensemos cuántos de nosotros estamos con nuestra mirada fija en lo que ha de venir. Porque si estamos con nuestra mirada fija en lo que ha de venir, también vamos a estar ayudando a los demás que están con nosotros a poner su mirada fija en lo que ha de venir. Vamos a estar ayudando a nuestros hijos a mirar lo que está por venir, a pensar en el cielo, a pensar en el paraíso, a pensar en Dios, a pensar en Jesucristo, a vivir la vida cristiana de la manera justa que Dios quiere que la vivamos. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando no la quitamos de ahí, es que realmente vivimos la vida con gozo que Jesucristo también vivió. A pesar del martirio y a pesar del sufrimiento que le esperaba, a pesar de toda la contradicción que nosotros mismos como pecadores le ocasionamos. Jesús estaba cierto de una sola cosa. Lo que le esperaba tenía un valor mucho mayor a que lo que dejaba. Y es lo mismo que nos enseñó. No acumulen tesoros aquí en la tierra, dice en Mateo, sino en el cielo, donde no se destruyen, ni se los roban, ni se echan a perder. Él sabía lo que decía, hermanos. Entonces, debemos poner nuestras preocupaciones en manos del Señor, porque Él puede guiarnos, Él puede darnos luz acerca de todo lo que ocurre en nuestra vida. La escritura que leíamos en Filipenses, por ejemplo. Más bien, dice, en toda ocasión, en vez de preocuparnos, dice el apóstol Pablo, mejor oren y pongan sus preocupaciones en las manos del Señor. Porque como Hebreos también nos dice, en el momento en que más necesitamos de Dios, pues podemos ir a Él. Podemos acercarnos a ese trono lleno de gracia y recibir misericordia cuando más lo necesitamos. Y hoy más necesitamos esa misericordia. Cada día cuando usted despierta en la mañana, cuando despertamos en la mañana, es cuanto más necesitamos ir a Dios. O cuando nos acostamos en la noche después de ver las noticias o escuchar noticias. Es cuando más necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Poner nuestra mirada en el Señor. Confiar en Él. Las preocupaciones nos distraen. Y cuando eso ocurre nos llevan a perder la fe. Recuerde esa parábola que habla de la semilla que cayó en diferentes terrenos. En Lucas 8, versículo 14 se nos dice que hay una parte de esa semilla que cayó en los espinos. Y esos son los que oyen. Pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pues no seamos cristianos de ese tipo. No nos permitamos ser cristianos faltos de fe. No nos permitamos ser cristianos que escuchamos el mensaje, pero inmediatamente dejamos que las preocupaciones se lleven todo lo que Dios nos ha dado. Más bien seamos cristianos como los que caen en buen terreno. Esa semilla que cayó en buen terreno y dio fruto, y muchos frutos, seamos como ellos. Porque hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Nuestros pensamientos en manos de Dios. Hermanos, no hay nada demasiado grande para el poder de Dios. No hay nada demasiado difícil que Dios no pueda resolver. Recuerde lo que leíamos la semana pasada en Isaías también. La inteligencia del Señor es insondable. Su inteligencia es mayor que cualquiera de la nuestra. Él puede resolver los problemas rápidamente.
Vayamos a Él en búsqueda de las soluciones. Vayamos a Él y no vayamos dentro nuestro. Busquemos en Él, porque Él tiene las respuestas a todo lo que necesitamos. No hay nada demasiado pequeño para el amor de Dios. ¿Sabe? Un niño puede llevarle todo a su papá o a su mamá. Buenas noticias o malas noticias. Si sus padres son padres amorosos, van a recibir todo lo que venga de sus hijos con mucho interés. Ya sean triunfos o ya sean derrotas, desilusiones o heridas, siempre vamos a recibir la atención de nuestros padres amorosos y sobre todo de nuestro Padre que está en el cielo. Podemos ir a Él con las cosas buenas y cosas malas que nos ocurran y siempre vamos a tener su atención porque Él siempre quiere estar cerca de nosotros. Salmo 91, versículo 15 nos dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Si usted pone su mirada en el Señor, tenga la certeza de que Dios le está escuchando, de que Dios le está atendiendo, de que Dios quiere estar con nosotros. Así que hermanos, para terminar el mensaje de esta mañana, es muy importante no perder de vista lo que tenemos por delante, la dicha de lo que nos espera. No quites tu mirada del Señor. Más bien afirma tu mirada en Él. Fija tu mirada en Cristo, porque Él inicia y perfecciona toda nuestra fe y nos ayuda a llegar victoriosos al cielo. Dios te bendiga, que tengas una buena mañana y gracias por tu atención.